Pues hola, buenas tardes. Soy Patricia García, psicóloga de la Asociación El Andalucía. Hoy hacemos un taller que se denomina traqueostomía en los pacientes de ELA, un reto difícil. No hablamos reto desde el punto de vista quirúrgico, sino un reto en la valoración de los pacientes, las indicaciones, el conocimiento de la familia, todo lo que supone, ¿no?, alrededor del domicilio, pues el tomar la decisión una decisión muchas veces complicada, de la ventilación invasiva. Para este taller pues tenemos como invitado al doctor José María Benítez, persona miembro de la Andalucía desde los inicios y buen conocedor de la ELA, neumólogo y bueno, pues creo que ha formado parte de la unidad del Macarena hasta cuando no existía todavía la unidad, ¿no? Desde los comienzos. Y al doctor Serafín Sánchez, también buen conocedor de la ELA y otorrino, que forma parte de la unidad. Sin más, voy a daros paso primero al doctor José María Benítez, que nos va a hacer una introducción y comenzamos el taller. Cuando quieras. Gracias, Patricia. Buenas tardes. Para los médicos que hemos tratado o tratan a los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, el planteamiento de traqueostomía sí o no siempre ha sido un reto difícil. Hoy queremos afrontar esta cuestión de una manera global y por derecho. Para ello, cuento con el doctor Serafín Sánchez Gómez, jefe del servicio de otorrino, creador de la unidad de traqueotomía y miembro del equipo multidisciplinar de ELA del Hospital Virgen Macarena. Mi agradecimiento por tu generosidad, Serafín, de haber aceptado mi invitación. Y también a ELA Andalucía, que ha posibilitado esta charla. Organización ELA Andalucía que no está ajena al problema de la traqueostomía, a tenor del dístico que elaboró Vuelta a Casa con Tráqueo, la ELA, el documento que realizó la doctora Natalia Pascual de ediciones ante la traqueotomía en la ELA, y por último el correo que me escribió Patricia sobre mediados de septiembre por la preocupación de los cuidadores de los pacientes de ELA de toda Andalucía por los problemas que les presentaba la tráquea. Ese fue el aliciente para la organización de esta charla. Esta charla, en realidad, que yo quiero ofrecer un poco nuestro plan. Nuestro plan está aquí. No, perdón, este no es. A ver. Este es un poquito más adelante, perdón. Nuestro plan está aquí. Aquí. Sí. A ver si ahora sale. Estupendo. Primero, y para romper un poco el hielo y entrar en materia, una cuestión semántica que va a tratar el doctor Serafín Sánchez sobre traqueotomía o traqueostomía. Muchas veces hemos visto que se utiliza indistintamente, pero él va a aclarar que no debe ser así tampoco. Luego tomaré yo sobre información general, es decir, ya como he dicho, vamos a estudiar un poco globalmente la traqueostomía en la ELA, indicación, información específica y decisión. El doctor Serafín Sánchez hablará de la realización de la traqueostomía, cánulas, cuidados, enseñanza y cambios de cánula. Yo hablaré en un tema difícil, desde luego, retirada de la ventilación invasiva y, por fin, si hay tiempo, daré unas pinceladas acompañadas de un vídeo sobre el uso de la tos asistida. Entonces, en primer lugar, cuando quiera, Serafín, te cedo la palabra para el primer punto. Bien, pues muchas gracias, José María, por invitarme y más que por invitarme, por tener el privilegio de poder compartir este rato con todos los asistentes y a Patricia, lógicamente, también por su labor desinteresada y continuada con esta patología tan arrebatadora para las personas que la padecen y para los familiares.
Yo quiero, como bien dice José María Benítez, hacer una pequeña introducción al tema, sobre todo dando alguna aclaración sobre los términos, que muchas veces son las barreras en las que uno empieza y a veces hay obsesiones por denominarla de una manera o de otra, cuando realmente, pues, claro, ahora ya se utiliza mucho menos los términos médicos o se recurre menos al griego, que es el origen de las palabras médicas la mayoría de las veces. Y tenemos que, en primer lugar, la terminación de traqueotomía, otomía, sin la S, otomía, es un término que hace referencia al acceso a un órgano del interior del cuerpo. Es la técnica quirúrgica realmente, es el procedimiento, es hacer una herida en el cuerpo para llegar al interior precisamente del organismo. En el caso del cuello, el organismo al que accedemos es en la tráquea. Por lo tanto, para acceder a la tráquea hacemos una traqueotomía. Y es simplemente el llegar a la tráquea. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las veces, cuando hacemos una traqueotomía, y para diferenciarla de la traqueostomía, lo que buscamos es precisamente eso, acceder a la tráquea porque hay un obstáculo, hay alguna obstrucción, algún tipo de tumor, de infección grande que impide a la persona respirar, como ocurre en esta imagen. Tenemos una obstrucción a nivel de la laringe, a nivel de la parte baja de la garganta, y lo que nos interesa es llegar a la tráquea rápidamente porque el paciente no puede respirar. Por lo tanto, la misión del otorrinolaringólogo, que es el encargado de hacer este tipo de traqueotomías, es llegar urgentemente a la tráquea. Por lo tanto, lo más importante para nosotros como otorrinos es la traqueotomía, el acceso. Porque después de acceder a la tráquea y de hacer la traqueotomía, ya los siguientes pasos ya son, digamos, de menor trascendencia, porque ya el paciente puede respirar, el paciente está vivo. Después de una traqueotomía, podemos hacer otras técnicas quirúrgicas que consisten en hacer cirugías de la laringe, extirparla total o parcialmente, hacer algún tipo de drenaje quirúrgico de alguna infección, de algún acceso que tenga pus. Y luego, pues el resultado de esta traqueotomía en muchas ocasiones puede ser revertirlo a la normalidad, es decir, volver a cerrar la traqueotomía y dejar el cuello como estaba. En algunas menos circunstancias necesitamos quitar completamente la laringe y en ese momento es cuando damos paso al resultado de la traqueotomía, que es la traqueostomía. Y aquí enlazo con el término de traqueostomía, que precisamente el objetivo de la traqueostomía es en cierta manera diferente del acceso simple a la tráquea, sino el objetivo es dejar la tráquea expuesta al exterior, que esté comunicada con el cuello para poder acceder a la tráquea, bien con objetivo de que entre aire, se ventile, o bien con el objetivo de que se retiren las secreciones que se pueden acumular en la tráquea o los bronquios, o bien con el objetivo de permitir una mayor comodidad o confortabilidad respiratoria para que no se haga ese esfuerzo respiratorio. Por lo tanto, realmente el procedimiento es el mismo y se podría denominar de las dos maneras, tanto traqueotomía como traqueostomía. Lo que únicamente los va a diferenciar es el objetivo final. El otorrinolaringólogo hace la traqueotomía para acceder a la tráquea por necesidades de urgencia la mayoría de las veces y el resultado de una traqueotomía es un traqueostoma, porque es el agujero, el orificio que queda comunicando la tráquea con el exterior. De hecho, a veces se confunden los términos de traqueotomía y traqueostomía con si es por motivos de algún tumor oncológico o es por otro motivo. Realmente da igual, porque el objetivo es llegar a la tráquea y en la traqueotomía y el objetivo es de dejar abocada la tráquea al exterior en la traqueostomía. No siempre los traqueostomas tienen por qué ser permanentes. Hay traqueostomas, es decir, agujeros, que están durante un tiempo más o menos corto y se vuelven a cerrar. Serían traqueostomas temporales. Y hay traqueostomas que son definitivos porque por necesidades de extirpar la laringe o por necesidades del propio paciente son traqueostomas permanentes. Por lo tanto, el traqueostoma lo único que hace es que define que hay un agujero que comunica la tráquea con el exterior como consecuencia de haber realizado previamente una traqueotomía. Para que puedan tener una comparación que pueda ser quizás más fácil de entender, estaríamos hablando de las dos situaciones que vemos aquí, una laringectomía total a la izquierda y una traqueostomía por motivos no oncológicos a la derecha. Es compararlo con el caso de un paciente que se hace una laparatomía, es decir, una cirugía del abdomen. El cirujano general hace una incisión en el abdomen y penetra en el interior del abdomen. Eso sería la laparatomía. Si como consecuencia de la laparatomía hay alguna víscera del interior del abdomen que debe comunicarse con el exterior, pues ya recibe la cirugía final, el resultado de esa cirugía,
recibe el nombre del órgano que está abocado al exterior. Por ejemplo, si se tratara de una cirugía del colon, el paciente tendría en el abdomen una colostomía. Su colon estaría abocado al exterior. Si el cirujano lo que hace es abocar el ilion, que es una parte del intestino delgado, el paciente tendría una ileostomía, una boca del ilion en la pared del abdominal. Y si el paciente lo que se aboca es el estómago, pues tendría una gastrostomía. De esta manera podemos darnos cuenta que el término ostomía hace referencia al agujero que comunica al exterior y es consecuencia de una cirugía previa, o inmediatamente previa, que es la paratomía o la traqueotomía en el caso del cuello. Y yo creo que no deberíamos de insistir mucho más en que haya grandes diferencias conceptuales, más que en cuanto a que la traqueotomía es la acción de hacer la cirugía y la traqueostomía es el resultado que se persigue cuando o bien queda el agujero o bien que se persigue realmente que sea el resultado ese, que persista el agujero. Y yo por mi parte dejo paso ya al doctor Benítez para que siga con su intervención. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Serafín. Vamos a ver, el siguiente punto era información general, indicación, información específica y de decisión. He puesto información general porque siempre he tenido la sensación de que es muy importante la primera entrevista con un paciente con ELA. Esto es, tras el diagnóstico y la información dada en la consulta de neurología, bueno, que es el médico en realidad, ¿cómo podemos decir?, que lleva el timón evolutivo de esta enfermedad, es conveniente que el paciente sea enviado con prontitud a la consulta respiratoria. En la primera entrevista trataremos de saber, en un diálogo estructurado, qué conocimiento tiene de la enfermedad, qué valores son del paciente, proyectos y preferencias, motivación y el apoyo familiar y la infraestructura de su domicilio. Nosotros debemos explicar con claridad, veracidad y delicadeza que la evolución, la esclerosis lateral amiotrófica, tendrá una afectación respiratoria y que en esta primera consulta vamos a planificar los estudios realizados. Asimismo, en los hitos evolutivos, cuando llegue el compromiso respiratorio, nuestro objetivo será proponer iniciar tratamiento con ventilación no invasiva y tos asistida. A veces hemos visto y hemos sido espectadores de que el paciente nos llega con un ELA avanzado y no tenemos más remedio que utilizar soporte ventilatorio en la primera consulta, pero no es lo ideal. Siempre asumiremos que la decisión es del paciente, siempre. Y lo importante es que esta primera consulta sirva para conocerse y empatizar y no entrar en más profundidades ni en tratamientos inminentes. Esa es la idea. Entonces, consecuentemente, después, en las sucesivas consultas, iremos viendo la necesidad del paciente de tratamiento con ventilación no invasiva y tos asistida. Estas indicaciones no es asunto de esta consulta, de esta sesión, perdón, sino que ya se han visto en otras sesiones, en fin, que yo voy a empezar con una diapositiva con el paciente cuando lo tenemos ya con una afectación respiratoria importante. Aquí me tengo que detener en dos cuestiones, que es muy importante. En la ELA, sabéis que está la ELA medular, es una ELA más bien afectación motora, una más tardía en su evolución de afectación respiratoria, y es importante que en este caso debamos prolongar al máximo la tos asistida y la ventilación no invasiva, incluso 20, 22, 24 horas, optimizando los parámetros de los ventiladores e intercambiando mascarillas. Otro asunto totalmente distinto es la ELA vulvar, es mucho más precoz y ahí, si esta ELA ha progresado hacia una fase avanzada, la ventilación no invasiva y la tos asistida es ineficaz. ¿Y esto por qué? Se los plantean los pacientes. Porque sabéis que la musculatura de la garganta, así explicado vulgarmente, dependen de la inervación del bulbo. Y entonces esta inervación del bulbo, como se altera ELA vulvar, pues estos músculos de la garganta
o no responden o responden de una forma anárquica y errática. Y al final la ventilación o la tos asistida se hace totalmente ineficaz porque provocan un cierre en la garganta. Ese es el gran problema de los soportes ventilatorios no invasivos en la hernia vulvar. La siguiente diapositiva es cuándo debemos indicar la traqueostomía. Es un asunto, evidentemente, y por eso es esta charla, delicado. Pero si nosotros hemos llevado un conocimiento y una marcha del paciente, incluso hay un punto que tocaremos al final, haciéndole ver qué importante es las voluntades anticipadas, pues es un camino que tenemos recorrido. Nos plantaremos nosotros, en nuestra mente, para citar al paciente, cuando el paciente tiene una intolerancia a la ventilación mecánica no invasiva. Cuando, a pesar de la ventilación mecánica no invasiva, que el paciente usa y tiene una buena adaptación, sigue una insuficiencia respiratoria. Que el tiempo libre de ventilación no invasiva es menor de 4 horas. Y luego, lo que os hablaba antes de la afectación vulvar. Ahora veremos la escala, una escala que medimos en qué grado está afectada la musculatura orofaringea, que como dije antes, tiene una inervación vulvar. Y por otro lado, en otro aspecto, la posibilidad de controlar las secreciones a pesar de las aspiraciones frecuentes. No debo olvidar que a veces hay pacientes que se nos presentan en urgencias con un fallo respiratorio agudo, a lo mejor desencadenado por una infección o que el debilitamiento de los músculos respiratorios ha tocado techo. Y sabemos que el 51% de las tráqueos en pacientes con ELA se realizan en urgencias. Eso un poco sería la indicación. Aquí es el esquema de la escala de Norris, donde hay 13 ítems. Y si os fijáis, todo está en torno a la musculatura glosofríngea. Entonces, eso es porque la musculatura que controla la masticación, que controla el hablar y el tragar. Si una vez que pasemos esta encuesta es menor de 12, hay una grave afectación vulvar. Nosotros debemos ofrecer al paciente, pero sabiendo que la decisión es suya, y solamente suya, desde su libertad y con criterio, debemos ofrecer al paciente cuáles son los pros sobre la traqueostomía. Mayor efectividad de ventilación, claro, es decir, es una ventilación directa, podemos decir, y proporciona una ventilación alveolar eficaz. Es más fácil aspirar las secreciones y ciertamente mejoramos la supervivencia, probablemente un año más. Pero no altera la evolución de la enfermedad. Eso es así. Y hay más infecciones respiratorias, más cantidad de secreciones y evidentemente precisa más cuidados domiciliarios. Eso es una cosa, eso es significativamente mayor en relación a la ventilación no invasiva. Entonces, ya, es decir, nosotros no hemos planteado si debemos pensar en la traqueostomía, hemos visto indicación de la traqueostomía, cuáles son sus pros y cuáles son sus contras. Y ahora eso se lo vamos a poner al paciente. Lo digo porque antes tocaba las voluntades anticipadas, es algo que nosotros debemos considerar y siempre hacerle indicar al paciente lo ideal que lo tenga hecho, porque no es reversible. Hemos tenido pacientes que decían no a la traqueostomía y luego que sí. La decisión debe ser del paciente, ya lo decía antes. Debe ser del paciente que valore su futuro, su calidad de vida y las personas queridas. Es difícil, ciertamente, porque van a entrar también sobre los sentimientos, su capacidad de decisión es otra, porque sabemos que hay ELA con una afectación frontal y un trastorno, un deterioro cognitivo, y es algo que no se decide diariamente, es algo difícil de decidir, pero tampoco podemos ponerlo entre la espada y la pared. Piénselo, decida, vamos y viendo. Es cierto que nunca debe ser precipitada, por eso la idea es ir tocando este tema y
al paciente en la primera entrevista hemos tocado esos puntos y luego cuando nos vamos acercando y hemos puesto la ventilación no invasiva, la tos asistida, hacerle ver, pero teniendo al paciente que tenga alguna decisión sobre ello. También debemos saber qué cuidados hay en su domicilio y ese es el momento de conectarnos con la unidad de traqueotomía, en el caso del Hospital Macarena, con la que ha creado el doctor Serafín Sánchez. Porque eso es importante. Yo soy partidario de una traqueostomía reglada o electiva. Eso es mucho mejor, con menos agobio y menos ansiedad que la que hay que hacer en una urgencia. Aquí acabo yo, porque ya esto es la retirada y le paso la muleta a Serafín para que nos hable de la realización, de las cánulas, cuidados, etc. Bien, pues muchas gracias al doctor Benítez por esta magnífica introducción al tema. Y yo voy a compartir la pantalla para empezar a hablar de realmente, efectivamente, el reto no es un reto quirúrgico. Nosotros estamos acostumbrados a hacer traqueotomías en condiciones pues, de mucha presión por el tiempo. Y lo que sí hemos visto es que las decisiones o la dificultad de la decisión de los pacientes o sus familiares es muchas veces por el desconocimiento. El desconocimiento de cómo van a vivir ellos, tanto el paciente como la familia, van a vivir una traqueotomía. Y sobre todo la van a vivir cuando están en su casa, porque el hospital ampara mucho, todos los cuidados de enfermería son muy profesionalizados y una vez que está en su casa, pues ese soporte deja de tener lugar y empieza a aparecer pues, las necesidades y las exigencias del cuidado en el domicilio. El desconocimiento es la gran barrera que nos enfrentamos continuamente para que los pacientes pues, puedan tener una clara capacidad de decisión sobre la ventaja que va a aportarle una traqueotomía o bien que con una libertad plena puedan decidir en no asumir una traqueotomía. Claro, el desconocimiento sobre cómo van a vivir una traqueotomía o qué implicaciones tienen los cuidados de una traqueotomía genera muchas incertidumbres. Y gran parte de la responsabilidad de aclarar esa incertidumbre recae sobre nosotros los profesionales, que somos los encargados de transmitir la información, que no consejos y opiniones propias. Es decir, yo creo que un médico, una enfermera no debe trasladar esas opiniones porque es difícil imposible ponernos en el lugar de un paciente y nuestra misión debe centrarse en ofrecer información. Es decir, información sobre el procedimiento en sí mismo, sobre la traqueotomía, sobre el resultado, que es la traqueostomía, información sobre los distintos materiales que hoy día están a disposición de los pacientes, información sobre los soportes asistenciales que el sistema sanitario en todo el territorio nacional y en nuestra comunidad autónoma de Andalucía pues, ofrece a las familias y a los pacientes. Y información también de tipo incluso legal, como bien ha dicho el doctor Benítez, sobre aspectos de voluntades vitales anticipadas y decisiones pues, que se puedan conocer. Una consecuencia del desconocimiento y de estas incertidumbres pues, se ve en las cifras que ha puesto también el doctor Benítez en cuanto a que en muchas ocasiones nos enfrentamos a hacer traqueotomías de urgencia en estos pacientes de ELA porque se ha demorado en cierta medida, es comprensible, pero se ha demorado más de lo tolerante el hecho de hacer la traqueotomía. Las condiciones no son las óptimas para el paciente, porque una traqueotomía de urgencia es muy estresante, es un motivo de muchos nervios porque se siente uno agobiado, el paciente no encuentra la respiración que le dé confortabilidad a cada momento. Y el hecho de tener que ir de manera urgente a un hospital pues siempre tiene un gran impacto emocional. Por lo tanto, efectivamente, siempre es más aconsejable que nuestros consejos informativos o nuestra información más global o intensa respecto a todos los aspectos de la traqueotomía pues se puedan transmitir en condiciones pues, de tranquilidad, de serenidad y que las decisiones se puedan trasladar a una cirugía arreglada, a una cirugía electiva,
que es mucho más favorable para todo el posoperatorio y para todo el momento de la intervención que si es una cirugía urgente. Nosotros siempre hablamos de los riesgos de cualquier intervención quirúrgica. En este caso, el riesgo no es tanto de la intervención en sí misma, sino de los riesgos que puede comportar el tener ya el traqueostoma, como los riesgos de no tener hecha la traqueotomía. Los iremos desgranando a lo largo de esta presentación, pero fundamentalmente van a estar vinculados al riesgo de, sobre todo, de infecciones, de algún tipo de inflamación del traqueostoma, que en cierta medida pues, pueden tener necesidad de hacer algunas curas más intensas, bien en el domicilio o bien en alguna ocasión yendo a las consultas externas de nuestros servicios de otorrinolaringología. Y quizás, y en esta charla yo creo que es uno de los objetivos que queremos transmitir, es los riesgos quizás de no haber hecho o de no tener una traqueotomía cuando la situación clínica del paciente pues, puede hacerlo aconsejable. Y son los riesgos que ha comentado muy bien el doctor Benítez de un compromiso respiratorio, un agotamiento respiratorio y sobre todo, y desde mi punto de vista, el que una traqueotomía garantiza la aspiración de secreciones, que es una fuente notable de infecciones broncopulmonares y una fuente de problemas que van agotando la capacidad pulmonar, van destruyendo poco a poco alvéolos pulmonares y a la larga pues destruyen mucho más la capacidad ventilatoria, la capacidad pulmonar que la propia enfermedad en sí misma. Por lo tanto, una de las misiones de la traqueotomía es evitar ese riesgo que va asociado a las infecciones de repetición y es uno de los motivos por los cuales aconsejamos la traqueotomía en los casos en los que creemos que le va a beneficiar al paciente, porque si la prolongación de la vida se puede asociar a algún factor muy determinante, que es quizás a la existencia de la traqueostomía. Y es evidente que todo lo que estamos hablando va a depender de los dos pilares fundamentales, como es la propia decisión informada de ese paciente, de esa familia, y también del conocimiento del soporte sanitario y social que va a tener a su alcance. No es lo mismo que tenga una buena dotación de profesionales o de equipos de manera continuada o de una atención de cierta medida rápida, a que pues, este servicio pues, no sea tan accesible. Esta es una imagen que me gusta poner porque representa realmente situaciones que pueden quitar algún tipo de miedo, temor en cuanto a que una traqueotomía es algo invalidante y realmente pues, es todo lo invalidante que permite atender a una enfermedad realmente dura, pero también que la tecnología que tenemos hoy día, de las prestaciones que podemos ofrecer, pues permiten que tengan personas con traqueostoma pues unos cuidados y una vida activa y una vida lo más parecida a la normalidad posible. Una traqueotomía es una técnica quirúrgica para nuestra experiencia quirúrgica como otorrinolaringólogo realmente no es muy complicada, necesita cierta habilidad, pero la proximidad de la tráquea al exterior del cuello hace que sea un procedimiento pues no muy complejo. Es cierto que los pacientes que tienen un cuello grueso, que tienen una obesidad cervical importante, pues presentan más dificultades para llegar a la tráquea, pero es nuestro trabajo y estamos preparados para hacerlo bien. Y esta es una imagen que ven perfectamente como en un cuello, el espesor de la piel hasta llegar a la tráquea pues es de 1 centímetro, 2 centímetros, y eso es lo que consiste la traqueotomía, en hacer el agujero en la tráquea para poderlo comunicar con el exterior. Y luego las imágenes de la derecha lo que representan es lo que se ve después. Lo que se ve después es una cánula colocada en ese agujero y lo que ocurre en el interior es esa cánula con o sin balón, pero ya en el interior del cuello de la persona. La pregunta que ya planteaba el doctor Benítez anteriormente era ¿por qué necesito yo una traqueotomía? O más bien, ¿para qué necesito yo una traqueotomía? Porque realmente el camino en el que se transita durante una enfermedad como la ELA es un camino que a veces no es un camino en una única dirección, a veces tiene un inicio en un sentido y luego vuelve en otro sentido. Es una enfermedad que va con una progresión pues no muy bien predecible en cada paciente, pero a fin de cuentas sí que tiene una capacidad de evolución y que lo que nos va a plantear son retos en cada momento. Y los retos de cada momento van a depender de lo que el paciente aqueja fundamentalmente en ese instante. Es decir,
En un momento dado, la mayor preocupación que podemos tener para plantear una traqueotomía es evitar esas infecciones bronquiales y pulmonares que están destruyendo alvéolos pulmonares, que están haciendo que el paciente tenga esas infecciones con fiebre, necesidad de antibióticos, ingresos hospitalarios en muchas ocasiones. Y una traqueotomía pues, puede ser la respuesta más adecuada para evitar este tipo de infecciones. Otros pacientes lo que van a necesitar, y ya lo plantea también el doctor Benítez con la ventilación mecánica no invasiva, es la necesidad de que en algún momento haya que reducir el esfuerzo respiratorio, tan agotador en muchas ocasiones cuando la fuerza pulmonar pues, es bastante más débil de lo que uno le gustaría tener. En otras ocasiones lo que planteamos traqueotomías es para evitar atragantamientos. La fuerza muscular de la faringe, de lo que es el final de la base de la lengua, el inicio de la vía respiratoria, es una encrucijada pues muy frágil porque puede irse por, como se suele decir, por mal sitio la comida y en un atragantamiento aislado pues quizás no sea una indicación clara, pero cuando hay una serie de atragantamientos pues ahí está ya de manera clara la necesidad de plantearse una traqueotomía. También podemos plantearla para facilitar esa eliminación de secreciones. Unas secreciones acumuladas dificultan mucho la ventilación, exigen mayor esfuerzo respiratorio y es una fuente de infecciones. Por lo tanto, una abundancia de secreciones pues, puede ser también una indicación de hacer una traqueotomía, especialmente en pacientes que tienen mucha dificultad para toser o para expulsarlas al exterior. Y por último, pues una traqueotomía es una intervención que va a permitir la conexión con los tubos de una respiración ya mecánica, en la cual pues produce ya esa necesidad de tener una conexión que permita tener los pulmones estancos sin que haya fugas de aire y que la traqueotomía pues sea esa interconexión entre el cuerpo, los pulmones y la máquina de respirador. Esta imagen lo que representa es que las distintas situaciones en las que nos podemos encontrar cuando hay personas con una traqueotomía. Es decir, una traqueotomía no implica necesariamente estar enganchado a una máquina de respiración mecánica, sino que puede estar incluso enganchado a una máquina de respiración, puede hacer vidas que permitan lo más parecido a lo que se hacía antes, que era comer, deglutir, hablar por teléfono. Es decir, una traqueotomía no es el final de muchas funciones que nos importan mucho, que importan mucho al paciente que tiene una patología de ELA. Cada caso es individual y es único, no es posible extender todas las características a todos los pacientes porque cada persona lo va a vivir de una manera y va a tener una intensidad de la afectación específica. Por lo tanto, en nuestro caso, nuestra información, a la hora de facilitarla, se tiene que adaptar mucho a la situación del paciente y a sus necesidades o lo que él quiere vivir, lo que él quiere tener. Nosotros le podemos ayudar primero con la indicación de la traqueotomía sí o traqueotomía no, y luego pues con la multitud de dispositivos que yo quiero mostrarles ahora para que puedan tener alguna información más extensa sobre lo que ha mejorado la tecnología. Me gusta poner este tipo de infografías que corresponden a una enfermera, que se llama Enfermería Creativa, tiene una página web con este nombre, Enfermería Creativa. Es una enfermera de otorrinolaringología y hace unas informaciones infográficas muy dinámicas, muy activas y sobre todo muy bien orientadas a dar conocimiento de lo que representa el mundo de la otorrinolaringología. En este caso es una infografía sobre los distintos tipos de cánulas, explica muy bien los modelos generales que puede encontrarse a la hora de poder elegir o seleccionar una cánula, y sobre todo las distinciones fundamentales de los modelos de cánulas. Manejamos cánulas con balón. El balón es el dispositivo que se infla con aire para adaptarlo a las paredes de la tráquea y de esta manera conseguir dos funciones. Primera, que la cánula no se pueda movilizar. Nos interesa que esa cánula esté alojada dentro de la tráquea, que no se movilice, que no se pueda mover extemporáneamente con alguna maniobra intempestiva y que provoque algún problema ventilatorio. Por lo tanto, ese balón fija la cánula al interior de la tráquea. Y en segundo lugar, y esta es su misión más importante, es que aísla
la parte baja de la tráquea de la parte alta, con lo cual todas las secreciones que vienen a caer desde la faringe, desde la garganta, los mocos nasales, se quedan alojados por encima del balón y no van a pasar a la parte inferior de la vía aérea, no van a poder llegar a los pulmones. Y esta parte de aislamiento es clave a la hora de prevenir esas infecciones respiratorias que van a condicionar mucho el porvenir de la enfermedad y el pronóstico vital del paciente. Otro tipo de cánulas que también tienen mucho debate en cuanto al desconocimiento son las cánulas fenestradas, en las cuales el dorso de la cánula tiene unos agujeros que van a permitir que el aire que sale del pulmón pueda salir directamente hacia arriba, hacia la vía aérea superior, como si fuera una respiración normal, y son cánulas que van a permitir que ese paciente pueda hablar. Algo muy importante en el momento de decidir una traqueotomía, si se va a poder seguir hablando o no se va a poder seguir hablando. Las cánulas fundamentalmente tienen esos dos elementos, balón y fenestra. Veis aquí una imagen de una cánula que tiene balón y tiene fenestración, porque permite fijar la cánula en el sitio donde está y impide que muchas secreciones que van a ir bajando hacia la vía aérea inferior pues quedan retenidas a este nivel. Es verdad que alguna secreción puede pasar a través de la fenestra de las ventanas de la cánula, pero para eso disponemos también de cánulas internas que se introducen por dentro de la cánula externa, y si las cánulas internas son fenestradas, coinciden los agujeros, pues sigue siendo una cánula fenestrada. Pero si la cánula interna que se coloca por dentro de esta cánula externa no tiene fenestra, pues bloquea esos agujeros y permite que esa cánula pueda ser simultáneamente fenestrada y no fenestrada a conveniencia del paciente. Si necesita estar aislada completamente la vía aérea, se va a colocar una cánula interior no fenestrada, y si quiere seguir hablando, pues va a ponerse una cánula interna con fenestra, de tal manera que tiene mucha higiene en el traqueostoma y puede seguir manteniendo la vocalización, la palabra. Las cánulas sin balón se utilizan fundamentalmente cuando tenemos pacientes con una seguridad casi absoluta de que no va a haber aspiraciones. Por lo tanto, en pacientes con ELA son opciones que creo que realmente no son muy adecuadas, porque precisamente en los pacientes con ELA lo que nos interesa es extraer las secreciones y evitar que bajen hacia abajo. Por eso es bueno que se conozcan, pero también que se conozca su función, sobre todo de mantener abierto el traqueostoma para que no se cierre, porque tiene una gran tendencia a cerrarse por retracción de la piel, y sobre todo porque también se parecen mucho a las cánulas de plata, que son las clásicas que antiguamente se utilizaban en los pacientes laringectomizados, a los que se les quitaba la laringe completamente. Hoy día las cánulas de plata prácticamente han pasado a la historia y están sustituidas por cánulas de PVC o de silicona, por una mayor higiene y una mayor capacidad de limpieza. Y estos son los tipos de cánulas internas que se pueden encontrar en un paciente perdón. A ver si pasamos. Que se me ha saltado. Ahora, las cánulas internas, como ven aquí, son las que habíamos hablado antes, que se colocan dentro de la externa. La cánula interna sin fenestrar o la cánula interna fenestrada. El fiador es un instrumento, un elemento de las cánulas que lo que nos ayuda es a que las cánulas puedan introducirse con una mayor facilidad, sobre todo porque tiene un extremo cónico que ayuda a separar un poco la piel de perdón, creo que está aquí ahora. ¿Me estoy compartiendo, Patricia? Sí, lo que pasa es que no en forma presentación. Es decir, se te ve de forma... Voy a dejar de compartir, voy a iniciar otra vez porque no me está dejando... O sea, se veía, lo que pasa es que no se te ve completo, es como... Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Y en cuanto a los modelos de cánulas que os he presentado, luego viene otro debate que suele encontrarse en el mundo de las traqueotomías, y es el tema de las casas comerciales, de las distintas marcas. Hay muchas casas comerciales, hay muchas marcas y hay muchas opiniones, tanto de los profesionales como de pacientes y familiares.
Yo creo que más que debatir las marcas, lo que se debería de debatir es las características de las cánulas en sí mismas, porque es lo que diferencia a una cánula de otra y a una marca de otra. Y esas características están en cuanto a la textura, a la superficie exterior de las cánulas, al carácter transparente o no transparente de la cánula que permita ver el interior, porque, por ejemplo, si hay una persona con muchas secreciones, pues sería bueno que fuera transparente y ver el interior, que no haya ningún coágulo, que no haya ningún elemento obstructivo dentro de la cánula. Y luego también hay que fijarse en lo que es lo que se llama la parte del fleje de la cánula, donde se atan las cintas, que tenga algún tipo de flexibilidad o de báscula, pero sobre todo que sea cómodo para el paciente. No por ser basculante es cómodo, no por ser flexible es cómodo y no por ser más rígido puede ser más incómodo, sino que al revés. Es el paciente el que nota, el que aprecia las características más idóneas de los distintos elementos de la cánula. Todas las cánulas tienen prácticamente la misma angulación, el mismo número de grados respecto a un ángulo recto, que suelen ser bastante comunes para todas las personas. Pero lo que sí las diferencia en muchas ocasiones es la longitud. La longitud de la cánula, hay muchos números, muchas medidas de longitud, y que son aptas para unas personas y para otras no. Por eso hay tanta medida, porque nosotros lo que hacemos es valoramos la medida más adecuada a la necesidad de cada paciente. Y al igual que la longitud de la cánula, también tenemos que tener en cuenta el diámetro. Ya saben ustedes que hay muchos diámetros de cánulas y que los médicos seleccionamos los calibres de las cánulas muchas veces en función de lo que pensamos que va a ser mejor para el paciente. Pero también sabemos que son los pacientes los mejores diagnosticadores de la cánula que necesitan en muchas ocasiones. Nos dicen ellos mismos el número de cánula que prefieren por encontrarse más cómodos en todos los elementos necesarios para estar más cómodos ventilando o para respiraciones o eliminación de secreciones. También quiero llamarles la atención sobre que no todos los balones, no todos los tipos de cánulas son luego iguales, sino que hay muchísima variedad en el mercado que nos permite ofrecer a los pacientes pues esas distintas modalidades de cánulas. Como pueden ver aquí, hay balones que son de una superficie de textura con cierta rugosidad, que lo hacen muy agradable al tacto, que tienen un aspecto más cilíndrico, otros que son de aspecto más oval, más elíptico y que pueden adaptarse mejor a su tráquea. Otra superficie más de tipo de silicona, que puede tener una textura más suave, más blanda. Y, por ejemplo, otros casos de cánulas que tienen tanto balón un poco más diferente como la propia composición de la cánula, que tiene una espiral metálica en su interior y un fleje que puede adaptarse en longitud, puede ponerse más largo o más corto en función de las necesidades del panículo adiposo o de la longitud de la piel que podamos necesitar cubrir. Por lo tanto, ven que hay mucha variedad de una sola casa comercial, como es Smith Medical, que tiene las cánulas de tipo Portes y que ofrece muchos modelos distintos para cada paciente. Otra de las casas muy conocidas es la casa Tracoe, que tiene también un portafolio, un catálogo de cánulas pues, que sigue los mismos parámetros generales de cánulas con balón, fenestradas, anilladas, con lo que es el adaptador a la piel más basculante, menos basculante, más rígido, menos rígido, y que quizás el conocer los distintos modelos hace que los pacientes pues, puedan inclinarse más que por la casa en sí misma, por el modelo de cánula que más les conviene a su situación. Otra casa de cánulas muy habitual es las cánulas Chile. Son muy famosas porque quizás han sido las que los otorrinos hemos utilizado más en nuestra vida profesional y muchos de ustedes ya las conocen. Y tienen muchos modelos, tanto cánulas sin balón, cánulas fenestradas, con sus distintos tipos de cánulas internas y fiadores, como cánulas con balón, también con sus distintas cánulas internas y con sus fiadores. Y se puede ver cómo incluso esos balones pueden adoptar distintas modalidades de más cilíndricos, menos cilíndricos, más tipo troncocónicos. Y una de las cosas que sí quería yo decir de las cánulas de Chile
es que la preferencia de los otorrinos por este tipo de cánulas ha radicado precisamente en el concepto de traqueotomía que les contaba yo al principio. Son cánulas muy rígidas, en la mayoría de las veces, que lo que nos facilitan es una introducción muy rápida en una cirugía que acabamos de hacer, en unos tejidos que están todavía sangrantes y que lo que nos interesa es llegar a la tráquea. Por lo tanto, una cánula de este tipo rígida, con una superficie suave, nos permite una rápida actuación de acceso a la tráquea, pero tiene el inconveniente de que esa rigidez en pacientes que van a necesitar una traqueostomía muy prolongada o una conexión a un ventilador mecánico, ahí radica gran parte de los problemas que generan estas cánulas, porque esa dureza, esa rigidez, va a incidir en las paredes de la tráquea, es causa muy frecuente de úlceras traqueales, de pequeños sangrados o mayores sangrados, y también condiciona la aparición de complicaciones de dilataciones traqueales a largo plazo, que comprometen mucho el mantenimiento de las ventilaciones y de las aspiraciones de secreción. Por tanto, esta cánula Chile, que sí tiene un uso muy extenso dentro de los otorrinos y en los momentos iniciales nos es muy útil, pero a largo plazo quizás sea de las que menos utilidad pueden plantear. Otra casa también muy común es la casa Rush, con los modelos de Teleflex, y como pueden ver, todas tienen los elementos comunes de con balón, sin balón, con la zona de adaptación de las cintas más o menos flexible, más o menos cómoda, y cada persona pues, puede pensar que uno de estos modelos es el que le va a venir bien. Estos son modelos también de balones en los cuales hay un balón de tipo plástico, como ven aquí alcanza gran volumen, gran presión, y hay otros balones que tienen unas superficies pues más suaves. Este es de goma espuma, estos son también de goma espuma, que ya simplemente con su visualización nos hace interpretar que son balones como más suaves y quizás más idóneos para tener una cánula durante un tiempo mucho más prolongado de lo que sería una traqueotomía de urgencia simple de otorrino. A fin de cuentas, y esta es la imagen que quiero transmitirles, independientemente del modelo de cánula que se tenga, del modelo de balón que se tenga, lo que debe cumplir es su misión, y es que al estar hinchado en el interior de la tráquea, bloquee las paredes traqueales de manera circunferencial para que se impida el paso de secreciones hacia abajo. Y secundariamente conecta los pulmones con el exterior a través del agujero exterior de la cánula. Por lo tanto, mantiene esas dos funciones siempre simultáneamente, cuando tiene el balón hinchado. Si se deshincha el balón, si se desinfla el balón, mantiene la ventilación adecuadamente, pero no está cumpliendo esa misión, esa función tan importante de evitar que las secreciones de las vías aéreas altas pues, puedan descender hacia las vías respiratorias bajas, los pulmones. Y luego, respecto a las cánulas fenestradas, también quiero presentarles que no depende de la casa comercial en sí mismo, sino que depende del modelo. Modelos que tienen múltiples agujeros frente a modelos que tienen un único agujero o frente a otros modelos intermedios en los cuales tienen un número más limitado de agujeros. Todo va a depender de las características del paciente, de la facilidad con la que puedan hablar utilizando ese tipo de cánulas y también con la posibilidad de que se produzcan granulomas, es decir, inflamaciones de la piel o de la mucosa de la tráquea, que en una cánula que tiene estas fenestras múltiples es habitualmente más difícil que en una cánula que tiene una sola fenestra en la cual pues, ese granuloma es habitualmente más fácil. Y esta es una síntesis de los modelos que podemos tener adaptados a distintas longitudes, distintos espesores de piel y de tráquea. No nos podemos quedar, hoy día no nos podemos quedar con ese tipo de modelos comerciales estándar, sino que tenemos la capacidad de diseñar cánulas a medida. Estos son ejemplos de nuestro servicio de Virgen Macarena, que hemos diseñado modelos de cánulas específicos para pacientes concretos, que tenían una serie de dificultades ventilatorias muy personales y las cánulas comerciales del mercado pues no les daba la solución suficiente. Por lo tanto, haciendo un estudio muy personalizado de cada paciente, pues propusimos a unas casas comerciales que fabricaran modelos específicos para ese paciente. Como pueden ver aquí, son cánulas que no estábamos acostumbrados a verlas, que tienen incluso dos balones para poder ejercer esa función de bloqueo de las paredes traqueales en dos niveles distintos, que tienen texturas distintas, incluso en la misma cánula tienen distintas texturas el balón para conseguir misiones diferentes. En este caso, el balón inferior sería para tener una mayor comodidad
a la hora de mantener la traqueotomía y un balón superior con la intención de inflarlo y desinflarlo con la necesidad de hablar o de evitar mayores retenciones de líquidos, de saliva, de secreciones en esa persona. Hoy día, y sí también quiero transmitirles, esto ha sido un avance tremendo, es la disponibilidad de los que llamamos filtros de humedad y temperatura. Son filtros que se colocan, ¿bien? Estos son distintos, vienen en bolsas, se comercializan con bolsas de varios filtros, pero a fin de cuentas este filtro lo que hace es que se coloca sobre el traqueostoma del paciente cuando no necesita una conexión a una ventilación mecánica y sí necesita tener un acceso de traqueotomía. El filtro lo que hace es que la propia respiración del paciente expulsa el aire expirado que contiene la humedad que le proporcionan los alvéolos pulmonares, y este filtro lo que tiene es una composición interna de una especie de goma, como ven aquí, una especie de estructura mallada que puede retener esa humedad del paciente, y cuando inspira, cuando vuelve a meter el aire, que viene seco desde el exterior, al pasar por esta parte del filtro adquiere el aire húmedo, o sea, la humedad que dejó la expiración previa, de tal manera que estos filtros van a proporcionar a los pulmones un aire humedecido de manera continuada y sin requerimientos adicionales de estar conectado a un humidificador externo, sino que es la propia respiración del paciente la que mantiene esa humidificación. Y al mismo tiempo son filtros de partículas y filtros bacteriológicos, por lo cual son filtros que a fin de cuentas van a asegurar una mayor higiene del aire que se inspira, una mayor retención de agentes microbiológicos y como consecuencia de ello una reducción de las infecciones broncopulmonares. Siempre me gusta poner casos extremos de personas como este que lo conocen ustedes mucho, que es Fran Otero, paciente de La Coruña, que tenía una traqueotomía durante mucho tiempo y no le impidió el llevar una vida pues que disfrutó con ella mucho tiempo, utilizando cánulas, utilizando respiradores portátiles, y pudo llevar una vida pues con una gran satisfacción personal y disfrutando de los placeres que le puede permitir el viaje a muchos sitios. Es verdad que una cánula va a tener unas exigencias de cuidados que no se tendrían si no estuviera presente, y hay una serie de informaciones que se facilitan a las familias, a los pacientes, sobre los cuidados que se van a necesitar. Básicamente son cuidados de la zona del traqueostoma, que siempre se mantenga limpio, higiénico, que no esté sucio, con secreciones, con restos de sangre, y que pueda permitirse esos cambios de cánula de una manera cómoda y fácil. Y estos consejos, pues me gusta siempre referenciarles a ustedes a páginas web o a manuales que ofrecen información pues muy completa y sobre todo muy, muy fácil de visualizar. Nosotros también utilizamos manuales para cuidado de pacientes que muchas casas comerciales los facilitan de manera gratuita e incluso altruista, para que de una manera fácil se pueda hacer esos cuidados en el domicilio, no requieran de un soporte asistencial institucionalizado del sistema sanitario. Básicamente, los cuidados son de limpieza. Limpieza tanto de la piel del exterior como de las limpiezas del interior, de esas aspiraciones que van a hacer falta para eliminar las secreciones, mocos, sangre, pus que pueda haber en el interior, y hacerlo pues con la suficiente suavidad y delicadeza que no erosione las paredes de la tráquea, que produzca algún sangrado, alguna herida. Y luego una cuestión que siempre me preocupa es los cambios de cánula. ¿Quién tiene que hacer el cambio de cánula? Pues en nuestra experiencia nosotros instruimos mucho a los pacientes, a su familia, a los cuidadores que vayan a estar a cargo de esos pacientes, y antes de que salgan del hospital pues tienen ya una formación que consideramos suficiente para poder hacerlo de manera independiente. Siempre pueden recurrir a nosotros para consejos o para cuidados especiales o esporádicos, pero que el cuidado de la cánula y del traqueostoma pues puede ser hecho con tranquilidad en el domicilio. Sí es verdad que el cambio de cánula
pues hoy día ha cambiado mucho porque las cánulas que hay actualmente admiten una tolerancia en el sitio de la traqueostomía durante tiempos muy superiores que había anteriormente. Hoy día las cánulas pueden estar hasta 30 días sin ningún problema y si hay dificultades de cambio, pues hay pacientes que han tenido las cánulas durante meses. Siempre que la higiene externa y la higiene interna sean suficientes, la cánula pues, ha permitido que esté mantenida en su sitio durante meses. Nosotros fue gracias precisamente a estos pacientes de ELA a los que nos dimos cuenta de que no se le estaba prestando a la población un servicio adecuado a las necesidades que tenían y por eso hicimos lo que hemos llamado unidad de atención al paciente traqueostomizado. Nosotros, siendo otorrinos, pues le hemos dado el nombre de traqueostomizado porque entendemos perfectamente que el resultado de una traqueotomía es la traqueostomía y que lo que se necesita cuidar, lo que necesita tratar luego posteriormente es ese traqueostoma. Por lo tanto, el paciente traqueostomizado es el que está en su domicilio, una institución de cuidado profesionalizado y que va a necesitar unos cuidados. Pero a pesar de esos cuidados o además de esos cuidados domiciliarios, nosotros ofrecemos una unidad donde los pacientes, tanto durante su estancia en el hospital como cuando ya están en su domicilio, pueden recurrir con teléfonos que tienen a su disposición, con profesionales que tienen a su disposición para solucionar problemas puntuales de cuidados o problemas puntuales de información. Y sobre todo lo que nosotros nos preocupa en esta unidad de atención al paciente traqueostomizado es la información sobre los distintos modelos de cánulas, modelos de filtros, modelos de terminales que pueden utilizar en cada caso, en cada paciente, para que tenga, digamos, el modelo de cánula más adecuada a su situación concreta y al estado de la enfermedad que presenta en ese instante. También nosotros ofrecemos a los centros de salud a los que estamos vinculados información tanto textual, de texto, como imágenes, para que puedan facilitar a los pacientes los distintos elementos de una traqueostomía en cuanto a apósitos, gasas, cepillos, cintas, filtros, todo tipo de elementos con sus códigos genéricos para que tengan la facilidad de poderlos prescribir de una manera rápida, de una manera inmediata, sin tener que sufrir a veces un camino bastante largo de citas entre profesionales o entre estancias asistenciales. ¿Qué complicaciones pueden encontrarse en un traqueostoma? Básicamente se limitan en general a esto, lo que ven ustedes aquí, a una inflamación como consecuencia de algún tipo de infección o de roce y se produce pues, un crecimiento de esa piel que hay alrededor del traqueostoma, que tiene un aspecto como más blando, un aspecto más friable, a veces sangra un poco o a veces simplemente tiene un aspecto como más inflamatorio, más infeccioso y seco. Son las dos complicaciones quizás a largo plazo más frecuentes y que en ambas circunstancias pues, tienen solución relativamente simple, requieren tratamiento habitualmente con antibiótico y antiinflamatorio y a veces hay que hacer algún tipo de actuación médica de retirar esas granulaciones o bien con alguna incisión quirúrgica o bien quemándolas con alguno de los elementos que tenemos a nuestra disposición en el hospital. Esta complicación es la que les quería llamar yo la atención de esas cánulas rígidas que se sitúan a largo plazo dentro de un traqueostoma. Esta es una cánula rígida durante mucho tiempo y lo que ha conseguido es hacer una gran dilatación en el interior de la tráquea que, si se pueden fijar aquí, incluso ha erosionado la columna vertebral porque la punta de la cánula ha tenido mucho movimiento, mucha movilidad y ha provocado esa erosión y ha conseguido hacer que el balón, aunque se hincha al máximo, no llegue a ocluir la dilatación tan grande que se ha producido. Por tanto, el paciente va a tener continuamente aspiración de secreciones y al mismo tiempo, al evitar la oclusión del balón, va a fugarse aire y no va a permitir una ventilación adecuada. Si hacemos un estudio en 3 dimensiones, pues podemos ver efectivamente esa imagen de esa dilatación que había provocado esa cánula rígida y cuando hicimos una impresión en 3 dimensiones de lo que tenía la anatomía del paciente, pues se puede ver precisamente esa dilatación tan grande consecuencia de una cánula rígida. Como conclusión de esta experiencia, lo que sí podemos decir es que no todas las cánulas valen para todos los casos ni para todos los pacientes y es muy importante que hagamos una indicación muy individualizada de cuál es la mejor cánula que un paciente que le parece adecuado tener una traqueostomía pues le va a
venir bien para su comodidad y para el mantenimiento de las funciones que vaya a necesitar, tanto tragar, comer, tomar comida, beber o hablar. ¿Y dónde se hacen las curas, dónde se hacen los cambios de cánula? Pues no tienen por qué ser siempre en el consultorio, en la consulta del hospital. Pueden hacerse por la familia en su domicilio, y una unidad como la nuestra pues está siempre también a disposición de pacientes y familiares, donde el equipo entero puede desplazarse en alguna ocasión puntual para ayudar a la familia a informarle de algunas circunstancias que pueden ayudarle a hacer la cura mejor o a algún problema que haya tenido, y eso permite tener una mayor tranquilidad, mayor seguridad de que el sistema pues está detrás de los pacientes. Y yo por mi parte pues no quiero ya exponerles más presentación, sino agradecerles la atención y quedar a su disposición para cuantas preguntas pues quieran hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Enhorabuena, doctor Sánchez, por tu detalladísima exposición. La verdad, me ha gustado muchísimo. Entonces nos quedan dos cuestiones. Una es el uso de la tos asistida en pacientes traqueotomizados para la aspiración de secreciones, y la última es la retirada de la ventilación. Entonces vamos con la primera. Entonces vamos aquí. El manejo de las secreciones. Aquí, a ver. Sí. No sale. Vale. Entonces, aquí está. Esto es un paso previo a lo que vamos a hablar seguidamente. Ya lo hemos tocado un poquito, pero el paciente traqueotomizado pues tiene más secreciones respiratorias. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay algo previo, la buena hidratación. Serafín ya ha hablado de los filtros de humedad y temperatura, porque el problema de las secreciones secundarias o en el ámbito, en la vida de la traqueotomía, es que son más y son más espesas. También en los ventiladores se vienen utilizando, los ventiladores que se utilizan, pues vienen acompañados, se solicitan humidificadores. Y si las secreciones son espesas, aconsejamos mucolíticos, sobre todo la N-acetilcisteína. Entonces, ¿cómo usamos la tos asistida? Es decir, nosotros ya tenemos experiencia en nuestro recorrido con el paciente con ELA, que ya ha pasado de ventilación no invasiva a ventilación invasiva con traqueostomía, pero seguimos con la tos asistida. Ya tiene experiencia, quiero recordarlo, el lavado de manos, colocación de guantes, se debe utilizar, como ha dicho muy bien Serafín, una cánula interna sin fenestra, y nosotros es una forma rutinaria, se aplican 3 series de 5 ciclos de tos asistida, mañana, tarde y noche, siempre fuera 2 horas después de las comidas, habitualmente las presiones de insuflación más 40, de exsuflación menos 40, 2 segundos para la presión inspiratoria o de insuflación, 3 segundos para la exsuflación y 1 segundo de pausa. Siempre debemos acabar con el pulmón lleno, es decir, en inspiración. Ahora, podemos utilizar, aparte de esa secuencia diaria de las tos asistidas, podemos utilizar de forma prioritaria y urgente, cuando notemos si hay ruido de secreciones en el tórax, lo nota el paciente, ruido, gorgoteo, aumento de la disnea, si con el pulsiosímetro que tiene en su domicilio cae la saturación, menos de 94%, si utiliza ventiladores presiométricos, cae el volumen corriente, y si utiliza ventiladores volumétricos, caen los picos de presión. En ese caso, igual, lavado de manos, colocación de guantes, y sin fenestra cálula interna, daremos 6 o 8 ciclos de tos asistida. Y una vez utilizado la tos asistida, que la idea es tirar de las secreciones hacia arriba, vamos a utilizar la sonda de aspiración. Vamos a ver, la sonda de aspiración, la verdad que se sirve para poco. ¿Por qué? Porque primero su tendencia es hacia el bronquio principal derecho y no te va a aspirar mucho. Y además no debes utilizarla más de 15 segundos. Entonces,
pero sí cuando tenemos las secreciones arriba. Ahí entonces utilizamos la sonda de aspiración. He repasado muchos autores, nos hablan de que no debemos instilar suero fisiológico. ¿Por qué? Porque el suero fisiológico puede llevar al árbol bronquial, eso es agua en sí, el suero fisiológico, y provocar episodios de hiposemia. También debemos observar el color de las secreciones respiratorias. El color de las secreciones respiratorias nos vale de lo siguiente. Podemos pensar que puede estar el paciente con una infección respiratoria. Una infección respiratoria, sobre todo, se destaca por los siguientes puntos que pongo ahí: disnea, la saturación menor de 94 diario, los alarmas de los ventiladores y el color de las secreciones amarillo o verde. Habitualmente estos pacientes ya han utilizado antibióticos, o tienen un antibiótico de reserva para iniciar el tratamiento. Eso es muy importante porque a veces llegan los fines de semana y viene el lío, no disponen de los antibióticos, etcétera, etcétera. Eso es importante saberlo. Ahí acabo. Entonces ahora quiero poner un vídeo que me han mandado una paciente, no estrictamente con ELA. No se supo, en realidad estuvo en la UCI, se pensó en ELA, pero yo lo que quiero mostrar, primero, quitar los miedos a la tos asistida y a la traqueotomía, como bien ha recordado una y otra vez Serafín. Vamos a ver. Aquí está. Con Carmen y Salud para enseñaros cómo se maneja el tosedor con la tráquea, ¿vale? Aquí tenemos puesto el aparato del asistente de tos, programado por su fisioterapeuta, con las medidas que tiene, comprobado que todo está bien, su filtro cerca de la máquina, el tubuladura, y lo primero que va a hacer es quitarle el filtro de la tráquea, ponérselo bien colocadito y enciende la máquina y hace las repeticiones. Inspiración, expiración. Inspiración, expiración. ¿Cuántos ciclos haces? Inspiración, expiración. Vale. Y siempre terminamos con inspiración. Inspiramos, paramos la máquina y quitamos la... Ella en este momento no tiene nada de mucosidad. Ponemos otra vez el filtro y enséñanos el globo, cómo lo tiene deshinchado el globo. ¿Vale? Es una cánula con globo, está completamente deshinchado y por eso ella puede hablar. Habla. Hola, ¿cómo estás? Salud. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Sí? ¿Cómo te llamas tú? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Qué más? ¿More? Muy bien, perfecto. Muy bien. Lo he querido poner para quitarle un poco de gravedad, de preocupación a todos estos asuntos. A veces bien se sabe que cuando se nos acercan aquellas nubes negras que vemos venir, la verdad que son blancas, ¿no? El último punto que yo quiero tocar es un punto muy difícil, la verdad. Es un punto difícil, pero hay que tocarlo. Entonces, es la retirada de ventilación. Entonces, hemos marcado, sigo insistiendo, los hitos se puede decir, en la vida del paciente con ELA. Ha sido un transcurrir desde que lo hemos conocido, lo hemos entrevistado, hemos empatizado con él, eso es fundamental, y hemos ido viendo cómo va. No hay, es decir, esto de la supervivencia en la ELA, yo conozco la ELA del año 2003. La verdad que, vamos a ver, esto de la supervivencia en la ELA, en general, de 3 años, para mí no es cierto. Primero, debemos descomponer distintos tipos de ELA. Es decir, mi impresión es que hay distintos tipos de ELA que sí es verdad que confluyen en la afectación de la neurona motora.
o las motoneuronas, pero son distintas. Pues nos encontramos en las con una evolución y se demuestra de 10, 15 años, y otras es la verdad que se mueren antes. Entonces lo que es importante el hecho del día a día, hoy, y tratar de ayudar como sea. Bueno, la retirada de ventilación por quetorostomía hay dos apartados: por decisión del paciente o representante familiar, cuando el paciente tiene deterioro cognitivo o no hay comunicación, a eso llamamos rechazo del tratamiento, y por decisión médica. En esto, el neumólogo habitualmente o ve que es un empeoramiento característico del paciente y ineficacia de ventilación. Si esto es una decisión, es conveniente que sean al menos dos profesionales. ¿Cuáles son en este caso de ventilación los más cualificados? Neumólogo y cuidados paliativos. Entonces, deciden y su indicación es retirada de la ventilación. Si la familia o el paciente está de acuerdo, pues entonces se inicia y ya forma parte de los planes de cuidados paliativos, donde empezará con una limitación de esfuerzo terapéutico, una sedación paliativa y una retirada progresiva de la ventilación. Muy bien, José María. Muchísimas gracias, de verdad, porque creo que habéis hecho una exposición magnífica, una exposición muy cercana y en donde se denota el conocimiento que tenéis de la enfermedad y los años, ¿no? Al lado de los pacientes de ELA. La verdad que ha sido, bueno, me han surgido muchísimas dudas, he recibido muchas cuestiones también vía WhatsApp de personas que no han podido estar pero quería hacer, y si os parece os voy a hacer las cuestiones quizás más importantes, ¿no? Para que veáis un poco los problemas mayores que se presentan. Yo quiero iniciar el turno de preguntas con una que suele ser muy común entre los cuidadores y entre los propios afectados, y es aquellos pacientes que deciden no a la traqueostomía y tienen una ventilación mecánica no invasiva de prácticamente todo el día. ¿Eso qué significa? ¿Significa que deben de ser derivados a paliativos? ¿Significan, no sé, que...? Bueno, esos pacientes, claro, esos pacientes, como dije al principio, su opción está considerada como el sí a la traqueostomía. En estos pacientes, como expuse en una diapositiva, hay que diferenciar efectivamente si son elas medulares o vulvares. En elas medulares puedes prolongar 24 horas todo el tiempo y no sabes hasta cuándo es el fin del debilitamiento de los músculos respiratorios. Es decir, prolongación toda asistida hasta que llegue a su fin. Es cierto que en ese caso ya el de cuidados paliativos debe estar presente. Normalmente en el equipo multidisciplinar de ELA, el encargado de paliativo, que es Jaime Boceta, prácticamente conoce todos los pacientes. ¿Por qué? Porque en las sesiones que tenemos de consulta multidisciplinar, un día a la semana por las tardes, él una vez por mes asiste a los pacientes que van evolucionando. Vale, es decir, conocimiento de paliativo. ELA medular hay que ver cómo progresa, y si son 24 horas, 24 horas. ELA vulvar es un problema. ELA vulvar, el gran problema que tenemos es que, como he dicho antes, la ventilación no invasiva y la tos asistida sirve de muy poco. Asistencia también de paliativo. Otra duda que plantean a veces familiares que empiezan a sospechar que hay deterioro cognitivo, en aquel paciente que bueno, a través de su propio neurólogo se diagnostique una demencia frontotemporal, ¿debería estar descartada la traqueostomía? Una gran pregunta. Ahora el problema que estamos, bueno, es el problema, el conocimiento que estamos viendo de las muchas ELAs es que hay una parte de ella, un 10%, antes se pensaba que solo era una afectación neuromotora. Ahora parte de ella también tiene una afectación cognitiva frontal, y entonces son pacientes que se demencian.
es otro capítulo. Claro, ahí entra, el paciente ahí no va a decidir. También es el caso de pacientes muy deprimidos, donde su estado emocional altera su decisión. Entonces, si esto se ve venir, lo ideal, es complejo, no te quepa duda, lo ideal es que un representante familiar, el cuidador principal, y si el paciente le ha otorgado esa posibilidad, decida por eso. Muy bien. Otro tema que ha salido y es la prolongación de la vida del paciente, que como muy bien las personas que estamos todo el día al lado del paciente de ELA no nos gusta hablar de años ni de esperanzas, creo que al final es un factor bastante negativo para los pacientes, pero a veces se da el dato de que la traqueostomía prolonga la vida del paciente 1 año. Sí. Se suele decir ese tiempo. Los cuidadores que están aquí hoy, que hay cuidadores que llevan hasta 15 años, tendríamos que, igual que no usamos ya tanto la esperanza de vida de 3 a 5, ese dato quizás no... No, pero yo también estoy de acuerdo, Patricia. La esperanza de vida, claro, es que la esperanza de vida, vamos a ver, la esperanza de vida son datos tomados de no hoy, sino hace unos años. Y entonces hay ahí muchas variables que cejan nuestro conocimiento de la esperanza de vida, como el uso de la traqueostomía, como son los cuidados, como el buen funcionamiento de la PEG, es decir, como la fuerza que tiene el paciente, que eso es intangible. En relación a la traqueostomía, se sabe comparativamente, es decir, que prolonga la supervivencia más que la ventilación no invasiva. Se discute la calidad de vida. Unos piensan que tienen más calidad de vida, otros que no. Cuidado, tienen más cuidado, más carga familiar, pero hay familias que se van haciendo y tampoco es mucho problema. Digo, más cuidados que la ventilación no invasiva. Todo va a depender un poco, la verdad, de hasta cuándo quiere vivir el paciente. Yo siempre, todos conocíamos a Idilia Iris, que ella, y lo tengo en el recuerdo, que ella se negó en principio, cuando la consulta, a la traqueostomía. Un día fue a urgencia, una Navidad, y por un lado, en ese momento, decidió la traqueostomía porque quería conocer a su nieto, que iba a nacer a los 2 meses, es decir, en febrero. Claro, ¿qué fuerza le inspira a esta mujer para decir sí y luego estar con la traqueotomía 3 años? Sí, fue un caso... Bueno, como fue Fran Otero a nivel nacional, pues Idilia fue en Andalucía, una persona que nos marcó a todos, ¿no? Por su energía y por su fortaleza. Bueno, tenemos muchas preguntas y como vamos un poquito a contrarreloj, la voy a leer las más importantes. Una cuidadora en general habla de mi marido tiene por la noche, hace respiraciones de 30 a 35 por minuto, con una duradera de 10 minutos. Me crea mucha angustia, ya que es demasiado rápido. ¿Qué recomendación hay a esto? Habla que durmiendo pues tiene esas respiraciones. Hombre, lo que parece es que no está adaptado al ventilador. Es decir, yo que le aconsejaría, pues, ir a su médico con el ventilador, ver el software, es decir, el registro del ventilador, donde va a haber una serie de parámetros, ¿no? Qué volumen corriente alcanza, cuál es la frecuencia respiratoria, es decir, lo que con eso se puede decir es que no está adaptado al ventilador, porque si hace 30 o 35 respiraciones es que el ventilador va por un lado y el por otro. He leído, porque eso sí, ponía algo de 19 respiraciones que le dijo el neumólogo. Lo que yo podría decirle a esta señora o esta cuidadora es que debe visitar a su neumólogo porque este paciente no está adaptado al ventilador. Vale. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿por qué aparecen los granulomas? Si se operan, ¿es normal que vuelvan a aparecer? ¿Es perjudicial quemarlos a menudo con nitrato de plata? No, los granulomas no son una cuestión especialmente
significativa de gravedad o de enfermedad importante, lo que sí son molestos porque dificultan los cambios de cánula y lo que están marcando es que hay una inflamación. Y una inflamación en esa zona se debe habitualmente a contaminación, de secreciones o algún tipo de moco séptico que está pegado ahí y que ha requerido una mayor limpieza. O una cánula que tiene un calibre inadecuado porque roza demasiado con el borde del traqueostoma. En estas condiciones, una de las actuaciones más comunes que hacemos es quemarlos precisamente con nitrato de plata o bien una quemadura eléctrica o extirparlos quirúrgicamente. No tienen por qué reproducirse, pero si se reproducen, lo que está ya indicándonos es que hay algo que ocurre en el ambiente del traqueostoma que está haciendo que se reproduzcan y está habitualmente vinculado a esa dificultad de tenerlo limpio correctamente o que tenga secreciones pegadas o una cánula inadecuada. Por eso hay que revisarlos por profesionales expertos que tengan experiencia en manejo de cánulas. Muy bien. Bueno, una cuidadora dice que la tráquea nos cambió el día a día para bien. Bueno. Se preguntaba también si el otorrino está dentro de las unidades de ELA. En la mayoría de los centros hospitalarios no es así. Preguntan, para alguien que no tiene familiares, los cuidados que se requiere a la tráqueo, ¿qué opciones tenemos en casa? En realidad, quien no tiene familiares. Claro, nosotros tenemos pacientes que son muy autónomos y que son capaces de hacerse el cambio de cánula ellos mismos. Esa es la excepción. Para esos pacientes que no tienen un soporte asistencial, que puedan tener una hospitalización domiciliaria que vaya a atenderlos o una enfermería de la comunidad que pueda ayudarles, pues es evidente que unidades como la nuestra pues ofrecen ese tipo de soluciones, sobre todo cuando hoy día las cánulas permiten que estén sin cambiarse durante un periodo cada vez más prolongado. Eso exige que las visitas al hospital sean cada vez más espaciadas y, por lo tanto, pues se pueda mantener una autonomía del paciente independientemente de que tenga más o menos soporte familiar o asistencial. Bueno, yo creo que decir algo sería... Perdona, Patricia, quiero decir algo en relación a eso. Llevamos mucho tiempo con el tema de las ayudas domiciliarias, ¿sí? Y es preocupación también de alguna ONG o bien también de Andalucía, pero la verdad es que son muchas leyes, muchos debates, muchas palabras, pero la verdad el paciente que está solo sigue solo. Y en estas circunstancias es peor todavía. Es increíble que mucho progreso en la sociedad y hay gente que se muere sola en sus casas, sin ayuda. Totalmente de acuerdo. Además, la ley de dependencia no es una solución para el paciente de ELA. Bueno, aquí hay cuidadoras que podrían decirnos sus experiencias, ¿no? El máximo son 70 horas y, bueno, 70 horas al mes no son nada. Preguntan, ¿se puede elegir el tipo de cánula? Y una pregunta muy importante, ¿en qué porcentaje se puede mantener la capacidad de hablar y de deglución? Me imagino que es muy difícil porque no se puede hablar de porcentajes, pero... Bien, en cuanto a elegir el tipo de cánula, es verdad que muchas veces las cánulas las adquieren los hospitales por un concurso. Hay una oferta de casas comerciales y el hospital decide la casa comercial a la que se le compran las cánulas. Y como ya he mostrado anteriormente, lo que sí es verdad es que dentro de cada casa comercial hay multitud de modelos, multitud de dispositivos que cumplen pues que cubren todas las necesidades que pueda tener un paciente con un traqueostoma. Fundamentalmente hay que fijarse en el modelo, no en la marca. El modelo va a tener balón o sin balón. El balón va a ser de plástico, va a ser de silicona o va a ser de goma espuma. La cánula va a ser de PVC o de silicona. La cánula va a ser de una longitud más larga o más corta. Va a tener un calibre más ancho o más estrecho. Va a tener una plataforma adaptadora más versátil. Es decir, que ya dentro de cada casa, lo que sí es muy importante es que el equipo de otorrino que está a cargo de las unidades de traqueotomía o que lleven las traqueostomías, pues sí que tenga ese conocimiento del catálogo que las casas comerciales pueden poner a su disposición, porque sí que esa posibilidad existe. Y luego, más que elegir el tipo de cánula por parte del médico, lo más importante es mantener una conversación con la familia, con los cuidadores, con el propio paciente,
paciente, porque es quien va a decirnos la cánula que va a venirle bien. Nosotros hemos probado cánulas de PVC, que es cloruro de polivinilo, cánulas de silicona, y hay pacientes a los que les gusta más una y a otros les gusta otra, y no sabemos por qué, sino que es una percepción de comodidad, de confortabilidad, de sensación de seguridad. A veces las cánulas de silicona, que son más suaves al tacto, que son más aparentemente confortables, al paciente, como no las sienten tanto, no les da sensación de seguridad y prefieren unas cánulas que tengan un balón que dé una mayor sensación de que está apretando la cánula, y esa sensación de seguridad es la que a ellos les da la fuerza para mantener ese tipo de cánulas. También hay cánulas, sobre todo algunas casas comerciales más que otras, que tienen cánulas de PVC que son termosensibles, es decir, que aunque tengan una cierta rigidez, al entrar en contacto con la temperatura del cuerpo humano, que está en torno a los 37 grados, pues se convierten en más moldeables, más adaptables, y son mucho más cómodas que otras cánulas que tienen una rigidez que se mantiene más en el tiempo. Y claro, en función de la situación de cada paciente, va a necesitar un tipo de cánula u otro. Cánulas con balón, cánulas sin balón, cánulas con fenestra, sin fenestra, y dependiendo de eso, lo que sí podemos asegurar al paciente es que si no tiene ninguna contraindicación, podemos ponerle cánulas que le van a permitir hablar y tragar. Eso sí que lo podemos hacer. Ahora, si las condiciones del paciente van a ser que cuando ponemos una cánula fenestrada va a provocar muchas aspiraciones de secreciones, eso ya es un problema superior al de mantener abierta la capacidad de hablar. Lo cual no quiere decir que en momentos especiales o específicos del día pues se pueda retirar la cánula interna y convertirse esa cánula fenestrada en auténticamente fenestrada y pueda hablar. Y cuando ya no se requiere el poder hablar, pues, o que se requiere proteger la vía aérea, se coloca la cánula interna que le protege. O utilizar el balón, inflarlo y desinflarlo según la necesidad de cada paciente. Ahí la clave está en la situación de cada uno, de cada paciente, y las posibilidades que le vamos a poner a su disposición en el modelo de cada cánula. Muy bien. Bueno, aquí una cuidadora comenta: en el domicilio es viable que el cuidador las cambie y es positivo, pero ¿a qué se enfrenta? Son informados de los riesgos y en caso de problemas, ¿de quién es la responsabilidad? Comprendo que, bueno, se adiestra al cuidador, pero es un ser humano que también... Sí, lógicamente, más que de responsabilidad es hablar de preocupación, porque no se trata de buscar responsabilidades legales si se hace una cosa y hay un accidente, sino que lo que se busca siempre es la mejor situación para el paciente y para los cuidadores, para las familias. Y sobre todo intentando que sean lo más autónomos posibles, pero también con la mayor seguridad posible. Es verdad que hay traqueostomas que ya tienen una gran antigüedad y han conseguido tener un conducto de la piel muy bien formado, muy endurecida esa piel, y ofrecen pocas posibilidades a que se desvíe la cánula al entrar en el cuello. Es decir, que el peligro de que la cánula no llegue a la tráquea se va reduciendo con el paso del tiempo. Y en esas situaciones, pues ya los cuidadores pueden haber adquirido una habilidad para hacer el cambio. Lo que sí es cierto es que en los primeros meses o en los primeros tiempos después de una traqueotomía, sí el riesgo de que la cánula no se introduzca dentro de la vía aérea pues es más alto. Y por eso es mucho más importante que esos cambios de cánula lo hagan profesionales sanitarios, o bien en el domicilio o bien en el hospital. A partir de ahí, pues todo es una relación dialogada, en la cual no hablamos de responsabilidades de tipo casi jurídico, sino es de sensación de seguridad, de estar informado de cómo actuar ante un problema. Muchas veces se desprecia el fiador de las cánulas, como si no tuviera valor o importancia. Realmente están para eso, para ayudar a insertar la cánula, porque están diseñados con un extremo cónico pero muy suave y que permite introducir la cánula con mucha seguridad, incluso en circunstancias en las cuales la piel o el agujero es más estrecho. Eso se ha diseñado precisamente para esos problemas. Por lo tanto, cualquier cambio de cánula debe estar hecho de manera técnicamente aconsejada, y el consejo es con su cánula externa, su cánula interna y su fiador. Y una vez que se ha introducido en la vía aérea, se retira el fiador y de esa manera ya está colocada. Por lo tanto, todo lo que es seguridad es algo que es entrenable, es predecible, y cuando ya la inseguridad pues no se puede... La inseguridad está delante del caso, pues los profesionales sanitarios tendríamos que asumir esos cuidados.
Muy bien, muchas gracias. Jorge Murillo comenta, no ha nombrado las cánulas con aspiración subglótica. ¿Qué opinión le merecen? Para evitar un exceso de secreciones que se cuelen poco a poco, son ideales. Pues efectivamente, como su diseño indica, son ideales para aspirar las secreciones que quedan retenidas por encima del balón sin tener que retirar la cánula. Lo que ocurre es que luego en la vida real no todos los pacientes las aceptan de una manera cómoda y la mayoría de las veces hemos tenido que quitarlas porque pensábamos que iban a ser una gran ayuda y luego en el domicilio pues los pacientes pues no les daba gran servicio. Sí prestan más servicio en una UCI, que sí que se produce esas aspiraciones por parte de profesionales. El paciente está en una situación también un poquito más inestable en general, no solamente de la cánula, de la traquetomía, sino del resto de la atención. Y ahí sí que suelen ser más útiles. Luego en los domicilios, a veces las hemos probado, no cabe duda de que si vemos que tiene muchas secreciones y le puede ayudar, se le ha colocado una cánula de aspiración subglótica, pero ya te digo, la mayoría de los pacientes lo han rechazado porque un paciente con ELA es muy sensible. Es un paciente muy sensible, es capaz de detectar pequeños cambios de presión del balón, es capaz de interpretar que el flujo aéreo es insuficiente y luego lo medimos y es verdad y no nos hemos dado cuenta. Son muy sensibles, entonces esas aspiraciones subglóticas a veces les causan incomodidades, les causan, no sé, sensaciones que son desconfortables y ellos mismos nos piden que les pongamos una cánula que no sea de aspiración subglótica. Otros lo toleran muy bien, eso no cabe duda. Muy bien. Bueno, como vamos ya fuera de tiempo, vamos a hacer dos últimas preguntas. Le voy a preguntar al doctor Benítez. Lo primero, le felicitan por su intervención y le preguntan, ¿facilitan a los pacientes el manómetro que se observa en algunas imágenes? ¿Qué especialidad quirúrgica gestiona la posible extirpación de glándulas salivares? No sé, No José sé, María, ¿qué puedes creo contestar? creo que en realidad el manómetro, yo creo que debe ser pulsiosímetro. Bueno, hay dos cosas aquí en la charla que globalmente para un poco indagar. Pulsiosímetro es para la medida de la saturación de oxígeno. No se facilita. Hay que comprarlo y varía entre 30 a 70 euros. Y luego, cierto, hay un manómetro, bueno, es el Serafín, para inflar el globo, para ponerle una presión adecuada. No sé, ahora dirá Serafín si se facilita o no. Y luego, la extirpación de las glándulas salivares, yo creo que también tanto lo puede hacer el cirujano maxilofacial o el otorrino. No sé qué dice Serafín. Bueno, realmente esa extirpación de glándulas salivares es una medida extremadamente agresiva, porque además no solamente hay una glándula salivar, tenemos muchas glándulas salivares. Hay algunas que son más grandes, como son las parótidas. Las glándulas parótidas están en los lados de la cara. Están las glándulas submaxilares, están debajo de la mandíbula. Hay glándulas sublinguales, que están dentro de la boca, y hay luego multitud de glándulas salivales de mucho más pequeño tamaño. Por lo tanto, pensar que la extirpación de las glándulas salivales va a conseguir eliminar la salivación es una aspiración, yo creo que bastante un poco realista. Sí es verdad que utilizamos, por ejemplo, en algunos pacientes que tienen otro tipo de enfermedades de la faringe, de la laringe, unos tubos de derivación salival que se colocan a nivel de la base de la lengua y dirigen el flujo de saliva hacia el esófago. Tienen una cierta ventaja, que es la de canalizar las secreciones hacia el esófago, y tienen el inconveniente de que es un cuerpo extraño situado dentro de la garganta, aunque sea de silicona más o menos blanda. Puede producir úlceras de decúbito, a veces los pacientes se encuentran incómodos y los utilizamos de manera transitoria, es decir, durante un tiempo corto para que se produzca la cicatrización de alguna herida y que una vez que se ha cumplido esa cicatrización se pueda retirar el tubo de derivación salival. Yo creo que una extirpación de glándulas salivales pudiera ser algo más de, no sé, de venta ilusionante más que de algo realista. Estoy de acuerdo, es una cuestión utópica. Es decir, el tema de la cialorrea, antaño se utilizaba buscapina y eso se dejó, y ahora en principio se utiliza el tristizol y después el botox. Sí, la toxina botulínica con infiltraciones periódicas consigue reducir la salivación.
Bueno, pues si os parece, ya termino con una última pregunta y quizás los dos desde vuestras especialidades nos decís vuestra opinión, y es, ¿consideran que las indeseables infecciones bronquiales y pulmonares pueden estar influenciadas por una deficiente utilización del tosedor en la limpieza de esas secreciones, se refieren? No sé qué pensáis. Yo creo que no, realmente es difícil. Puede pasar, sí, pero todo un poco, y en la medicina y en la vida, es la balanza beneficio-riesgo. Si tú no quitas esas secreciones, pues ¿qué ocurre? Que el paciente se puede infectar. Es decir, el gran problema de la ELA en su evolución, aparte del debilitamiento de los músculos respiratorios, es que se complican hasta el final porque no se sacan las secreciones. Entonces, las secreciones no se sacan, se retienen, provocan infecciones, provocan atelectasia, esas infecciones provocan neumonía, insuficiencia respiratoria, etc. Que yo utilice el tosedor y en un momento dado pueda haber una pequeña infección, es posible, es decir, que en realidad sí, pero ¿cuántas infecciones quitas utilizando el tosedor? Sí. Bueno, quedan más cuestiones, pero creo que ha sido muy completa. Incluso yo creo que podemos realizar otro taller, ¿verdad? Dentro pues, el tiempo que consideremos para estos temas que hemos visto que generan tantas dudas y tantos detalles, ¿no? Y que requieren pues quizás más paciencia. Quiero de verdad, bueno, hay felicitaciones en el chat, daros la enhorabuena porque realmente ha sido una charla amena con la complejidad que tiene hablar de la traqueostomía, complejidad por todos esos matices, ¿verdad, José María, que se tienen cuando se plantea este tema a las familias, con esa humanidad, delicadeza y comprensión que tenemos que tener cuando tenemos un paciente de ELA y a su cuidador, para este tipo de intervención, y de verdad daros la enhorabuena. Creo que ha sido estupenda la intervención y ambas, y bueno, no sé si queréis dejaros unos segundos para finalizar. Sí, yo quería decir, primero, mandaros un abrazo a los dos, a Patricia por tu disposición y a la generosidad de Serafín, que desde el primer momento me dijo, ahí estoy. Eso os lo agradezco. Y luego a todos los que han estado en la escucha, pero que muchos, 30 y tantos, y agradecerles el haber sido tan generoso con nosotros por las felicitaciones. Sí, yo me uno al agradecimiento de José María Benítez porque es una oportunidad que tenemos de lujo el poder compartir con todos vosotros estos momentos. El que podamos resultar de utilidad de alguna manera siempre nos satisface y es nuestro trabajo, es nuestra vocación, y además pues que nosotros como torrinos que hemos creado esta unidad de atención al paciente traqueostomizado precisamente por atender pacientes de ELA, creo que es una medida que se debería extender más, que en los hospitales, los otorrinos que nos hemos dedicado tradicionalmente desde hace 3.000 años a hacer traqueotomías en pacientes de otorrinolaringología, y que es ahora muy recientemente cuando ya la traqueotomía por parte del otorrino ha reducido muchísimo, ya no hay tantas como antes, pero sí que hay muchísimas más traqueotomías en pacientes no de otorrino, con lo cual quizás nosotros como expertos en traqueostomías seríamos unos profesionales idóneos para atender a todos esos pacientes que tienen una traqueostomía y no son de otorrino, con lo cual podríamos ayudarles muchísimo más que otras especialidades que tienen mucha menos experiencia en el manejo de traqueostomías y cánulas. Muy bien, yo creo que además eso en el chat ha quedado muy reflejado en dudas acerca de que si se realizase de forma programada con el otorrino, seguramente las experiencias serían de otra forma, ¿no? O sea, que quiero pedir disculpas a todas las preguntas que se han quedado sin responder. Si alguna persona pues, quiere alguna duda particular, seguro que tanto el doctor Benítez como el doctor Sánchez segura os facilitan su email para resolver alguna duda concreta que puedan tener o han tenido el pudor de no realizarla hoy. Y nada más, daros las gracias, ha sido un placer y